Capítulo 2. Situación. Tab. 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 Zhou Mingrui se tambaleó de miedo ante la vista que lo recibió. Era como si la persona en el espejo del tocador no fuera el mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Giró la cabeza con incredulidad de nuevo y miró al otro lado. A pesar de que estaba lejos y la iluminación era escasa, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Zhou Mingrui respiró hondo mientras se esforzaba por calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo de la ligera frialdad fluía el calor. Cuando se puso en cuclillas y luego de verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingrui se levantó nuevamente y se calmó. «Lo que está sucediendo», murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su herida en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se disparó cuando Zhou Mingrui giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco, grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio del estudio. Esta fue la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más apto para su posición y estatura. Sin embargo, cuando hace 4 años quemó el aceite de medianoche para ser admitido en la Universidad de Koui, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona temeraria que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el arrendador para elevar los estándares del apartamento instalando tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario se convenció y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una lámpara de gas nueva que estaba casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingrui se acercó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un chisporroteo, una chispa sonó por la fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingrui como esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer apagada. Retrayendo su mano y presionando su sien izquierda, Zhou Mingrui buscó la razón hurgando en los fragmentos de su memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba incrustada de manera similar en la pared y tenía tuberías de color blanco grisáceo conectadas a ella. Era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Zhou Mingrui sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo de bronce. El anverso de la moneda estaba grabado con el retrato de un hombre con una corona y había un grupo de trigo en el reverso. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino Loen. Se llamaba un centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era de aproximadamente 3 o 4 yuanes antes de su transmigración. Dichas monedas tenían otras denominaciones como 5 peniques, medio penique y cuarto de penique. A pesar de los 3 tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes solo para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, varias veces, Zhou Mingrui la insertó en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink. Clan. Después de que el centavo cayera al fondo del medidor, el sonido de los engranajes rechinando sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso.
Zhou Mingrui miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al escritorio de madera maciza. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de algunos chisporroteos, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente cuando el carmesí se retiró por la ventana. Zhou Mingrui se sintió a gusto por una razón desconcertante cuando rápidamente se paró frente al espejo del tocador. Esta vez, inspeccionó seriamente su sien y no se perdió un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro de color blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar de 30 a 40 minutos, o tal vez incluso de 2 a 3 horas antes de que solo dejara una cicatriz leve. Los efectos restauradores que trae la transmigración. Zhou Mingrui curvó la esquina derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. De todos modos, todavía estaba vivo. Después de tranquilizarse, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Tomó una de las toallas viejas y andrajosas que colgaban a un lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartían los inquilinos en el segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré pareciendo una escena del crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si tuviera que asustar a mi hermana, Melissa, cuando se levante temprano en la mañana, sería bastante problemático. El pasillo exterior estaba completamente oscuro. Las siluetas apenas se acentuaban con la luz carmesí de la luna que entraba por la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño común con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo con claridad. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua que brotaba, de repente recordó a su casero, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en la renta, este señor bajito y delgado que vestía sombrero de copa, chaleco y traje negro, siempre inspeccionaba activamente el baño para tomar nota de cualquier sonido de agua corriendo. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraba todos sus rasgos de caballero agitando su bastón y golpeando la puerta del baño, gritando cosas como, «Maldito ladrón, el desperdicio es un asunto desvergonzado, te recordaré. Si veo que esto sucede en otro momento, lárgate con tu asqueroso equipaje, recuerda mis palabras». Este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio en Tinian City. No encontrará un propietario más amable en ningún otro lugar. Dejando de lado esos pensamientos, Zhou Mingrui usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de revisarse a sí mismo usando el espejo deteriorado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y una cara pálida, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una barra de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de la mano ensangrentada en el escritorio y luego, utilizando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los lugares que no había visto. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo del escritorio, y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. Disparar una bala con un revólver apuntando a la sien. Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Zhou Mingrui tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su conjetura. En cambio, limpió seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, tomó la bala y regresó al costado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y derramó las balas dentro. Un total de 5 rondas y una carcasa de cartucho tenían un brillo de latón. De hecho,
Zhou Mingrui miró el cartucho vacío frente a él y metió las rondas en el cilindro mientras asentía. Desvió la mirada hacia la izquierda y se posó en las palabras del cuaderno: todos morirán, incluido yo. Después de eso, surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde salió el arma? ¿Fue un suicidio o un suicidio fingido? ¿En qué lío se podía meter un licenciado en historia de origen humilde? ¿Por qué tal método de suicidio dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Zhou Mingrui se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo por lo que tuviera que preocuparse. El verdadero problema era averiguar el motivo de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, familiares, mejores amigos y amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosos manjares. Fueron motivos que impulsaron sus ganas de volver. Clic. 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 La mano derecha de Zhou Mingrui inconscientemente sacaba el cilindro del revólver y lo volvía a colocar en su lugar, una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Solo tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué transmigraría sin ninguna razón desconcertante? Mala suerte. Sí, probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Zhou Mingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado del teclado, historiador del teclado, economista del teclado, biólogo del teclado y folclorista del teclado, siempre se había considerado a sí mismo como saber algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él diciendo que solo sabía un poco de todo. Y uno de ellos era adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro encuadernado con hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Qin Yan, en una librería antigua. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a posicionarse en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés duró poco. El guión vertical que utilizó hizo que la experiencia de lectura fuera horrible. Todo lo que hizo fue hojear las primeras páginas antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes, perder su teléfono celular. Los clientes se escapaban después de engañarlo y cometía errores en el trabajo. Solo entonces recordó repentinamente el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo de Adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin requisitos básicos de base. Todo lo que necesitaba era obtener 4 porciones del alimento básico en su área y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Se pueden colocar en muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en medio de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado. El primer paso requería que cantara con sinceridad, bendiciones que provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio, bendiciones que provienen del cielo del Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue, bendiciones que provienen del exaltado tearca del cielo y la tierra, y el cuarto paso fue, bendiciones que provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, necesitaba cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces el ritual se consideraría completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, no pasó nada en ese entonces. ¿Quién hubiera imaginado que en realidad transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Existe una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si es realmente por eso, tengo la posibilidad de volver a transmigrar. Zhou Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó derecho. De todos modos, tenía que intentarlo. Tuvo que intentar un Ave María.